al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados hermanos y amados oyentes, bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Nos encontramos en la serie Dios nos llama para su reino y gloria. Amén. Tomo el poder del Evangelio. Semana 1. El poder del Evangelio. Jesús es nuestro Señor, hermana Angie. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermano Ernesto. Amén. Amén. Una vez más, bienvenidos, amados hermanos, Amén. amados oyentes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que nos Amén. dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios Amén. para salvación a todo aquel que cree. Amén. Porque no me avergüenzo. Amén. No me avergüenzo del Evangelio. Amén. Amén. Porque es poder de Dios. Amén. Amén. Es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Amén. Para salvación. Amén. Para salvación. Amén. A todo aquel que cree. Amén. A todo aquel que cree. Amén. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Amén. Para salvación. Amén. A todo aquel que cree. Amén. Aleluya. En el Evangelio hay poder. Gracias, Señor Jesús. Amén. El título para hoy es Creer en el poder transformador del Evangelio. Amén. Nosotros que ya creímos en el Señor Jesús, tenemos la tendencia a pensar en los demás siempre que oímos hablar sobre el Evangelio. Pensamos en nuestros familiares, los amigos, los vecinos e incluso en los desconocidos. Amén. Querido oyente, todos nosotros que ya recibimos el Evangelio necesitamos creer en el poder que éste tiene para operar en nuestras vidas. Muchas veces no creemos que el Evangelio puede cambiarnos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que cambie a otras personas? Si no creo, mis palabras no tendrán peso y no transmitirán convicción. Muchos consideran que, por ser ya salvos, no necesitan más de esta palabra, por considerar que debería estar destinada solo a los incrédulos. Ciertamente ya somos salvos de la perdición eterna, pero todo cristiano necesita todos los días ser salvo del mundo, Amén. del pecado, de su difícil personalidad, Amén. de su dificultad para coordinar con otros y vivir en paz con ellos. Nuestra predicación no debe estar fundamentada solo en palabras, sino en el poder de una vida transformada. Amén. Amén. El apóstol Pablo afirmó osadamente: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Y en cuanto a nosotros, Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. amén. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Hoy, querido oyente, necesitamos de ese poder en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en nuestro servicio a Dios. El Evangelio es el poder para salvación a todo aquel que cree. Amén. Amén. Como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 16. Amén. ¿Usted cree? Verdad.
No piense que ya se graduó en el Evangelio. Sí. Cada vez que Dios nos habla por medio de la palabra profética, Él nos predica el Evangelio, nos da una esperanza, nos motiva. Aleluya. Amén. En momentos así, ¿qué actitud debemos tener? Debemos creer en el Evangelio. Aleluya. Amén. Debemos creer en el Evangelio. Amén. Amén. Esto está escrito en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Amén. Muchos asocian el poder del Evangelio con un toque en la frente que derriba a las personas o con la expulsión de demonios. No obstante, el verdadero poder es el de transformar vidas. Es el que reconcilia al esposo con su esposa, que puede hacer que personas diferentes sirvan juntas y en armonía en la iglesia. Si una iglesia está dividida, el verdadero poder es aquel que logra derribar la pared que separa a los hermanos y nuevamente los junta. Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban encerrados en una casa por temor a los judíos, pero cuando recibieron al Espíritu, fueron liberados del miedo y comenzaron a predicar el Evangelio a aquellos de quienes antes se escondían. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, y Hechos, capítulo 2, versículo 4 y el versículo 14. Amén. Los que son tímidos, los que tienen miedo de servir a Dios, de predicar el Evangelio, cuando se llenan del poder que proviene del Espíritu Santo, se vuelven osados. Amén. Amén. Uno de los grandes adversarios que tenemos en nuestro interior es el miedo, pero el poder del Evangelio nos libera del temor, de consagrarnos totalmente a Dios. Amén. Una de las principales manifestaciones de que estamos llenos del Espíritu es el gozo, Amén. la alegría. Amén. Como está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. En Hechos capítulo 13, versículo 52. En Romanos capítulo 14, versículo 17. Amén. En Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amén. Hoy existe un malentendido con respecto al asunto de ser llenos del Espíritu Santo. Muchos piensan que la evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Sin embargo, en las epístolas a los tesalonicenses, Pablo no dijo nada sobre el hablar en lenguas. En el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, Pablo nos presenta una evidencia de alguien que está lleno del poder del Espíritu Santo. El gozo, la alegría. Amén. Amén. Por eso, querido oyente, Amén. alegrémonos en el Señor, incluso en medio de esta pandemia y del aislamiento social. Queremos y podemos ser llenos del gozo del Espíritu. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. El poder del Evangelio se manifestó entre los tesalonicenses por medio del vivir y del testimonio de Pablo y sus compañeros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Aquí vemos la importancia del ejemplo. Aquella iglesia fue tan impactada por el testimonio de Pablo que pasó a imitarlo. Amén. Los apóstoles se convirtieron en sus modelos. Amén. Amén. Pablo los alentaba a ser sus imitadores, así como él procuraba ser de Cristo. Los líderes deben pastorear a la iglesia, no con órdenes, sino con el ejemplo. Amén. 1 Pedro capítulo 5 versículo 3. Por imitar a los apóstoles, la iglesia en Tesalónica
a pesar de ser nueva, se convirtió en un modelo para los hermanos de Macedonia y Acaya. Amén. La predicación del Evangelio nos lleva a vivir la obra de fe, Amén. el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza. Incluso en medio de las pruebas, hay esperanza. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Amados oyentes, amados hermanos, les dejamos con la siguiente pregunta. ¿Usted ya experimentó el gozo de ser lleno del Espíritu? Oh Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor por la preciosa palabra de este día. Amén. Gracias al Señor porque el Evangelio también llega hasta nosotros, aquellos que hemos sido salvos de la perdición. Amén. Cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que escuchamos su palabra, el Señor nos sigue predicando el Evangelio. Amén. Y podemos ser llenos del Espíritu Santo. Gracias al Señor tenemos el poder del Evangelio. Muchas veces tenemos un gran adversario que es el miedo en nuestro interior. Pero el poder del Evangelio nos libera de todo temor. Amén. De consagrarnos totalmente a Dios. Aleluya. Podemos ser llenos del Espíritu, rebosando con alegría y gozo. Alabado sea el Señor. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Que el Señor nos hable en este día. Que el Señor guarde su vida abundantemente este día. Mañana continuaremos disfrutando del alimento diario. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Amén.